Gracias, Daniel y el equipo, por la música que puso esta mañana el Señor. Estoy maravillado. Daniel, estoy maravillado. Los pasajes. Yo no le mando mis notas a Daniel toda la semana, pero él prepara las canciones que están alineadas con las verdades que vamos a estudiar así que los invito a abrir, alineado con eso, el Evangelio de Juan, que estamos estudiando consecutivamente, y regresamos al capítulo 2 de Juan. Es un pasaje muy importante para nosotros estudiar hoy. Y voy a leerlo con ustedes para establecer el contexto en Juan 2 y luego vamos a caminar en él juntos. Y mi oración y mi creo es que nos ministre en nuestros corazones mientras que estudiamos esto juntos. Es un pasaje familiar sin duda, pero importante. Empezando en el verso 13 del capítulo 2. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó la moneda de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos respondieron y dijeron: «Ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras?». Jesús les respondió y les dijo: «Destruí este templo y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que decía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Titulé este mensaje: «No te metas con la casa de mi padre». No te metas con la casa de mi padre. Y ese es esencialmente lo que Jesús está diciendo en este pasaje. De hecho, si vemos aquí en el diálogo en el capítulo 2 y va al verso 16, Jesús le está diciendo a ellos y le dice esta línea, y no quiero que se pierdan esto porque esto es el corazón del pasaje. El verso 16 dice: «Y dijo a los que venían: quita esta de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio». ¿Qué es lo que está diciendo allí? Él está revocándolos y le está diciendo: no toma este lugar que mi padre ha diseñado para adoración y volvéalo para negocios. Y Jesús exclusivamente estaba preocupado lo que ellos estaban haciendo. Él estaba preocupado, amados, ve allí, ¿dónde lo estaban haciendo? No conviertan en la casa de mi padre el lugar de adoración en un lugar donde usted está beneficiando de las preciosas almas que mi Padre ha traído aquí. No tome el lugar reservado para adoración para el Señor y úselo para hacer dinero en sus propios esquemas. Lo que Jesús está ofendido aquí, y no nos sorprende, y no es nuevo, es que en la historia de Jesús, que la historia de Israel, Jesús siempre está considerado que la nación de Israel lo adore apropiadamente. Él está, que los judíos vengan con un corazón correcto a adorar al Padre en el templo de Dios. Y si piensan esto, lo que está pasando aquí, es la Pascua, es la ceremonia del Padre, cuando la nación de Israel que viene a celebrar la fidelidad de Dios, es el recurso de los padres que ellos están en sacrificio, y es la gente del Padre en el templo del Padre, y ellos están tomando estos recursos del Padre, los sacrificios del Padre, la Pascua del Padre, y ellos están buscando oportunidad para hacer dinero del ministerio. Escuchen, si usted entiende esto, si usted es sofisticado con su forma y si usted manipula con estos esquemas, usted hay mucho dinero que puede hacer
usando a Jesús. De hecho, cada año lo vemos, no solo este pasaje, en el mundo vemos eso alrededor del globo. Hay una forma sofisticada y manipulada y de falsos enseñadores haciendo millones y millones de dólares de la gente que no es precavida. Falsos enseñanzas que le dicen que tienen que den dinero para recibir bendiciones y aquellos que lo más lo necesitan, probablemente. Este pasaje es un pasaje que vamos a ver claramente que el Señor Jesús piensa cuando alguien toma la casa del Padre y lo cambia en un lugar para hacer dinero. Y lo que va a ver en este pasaje, y espero que cuando el tiempo se va develando, que esto no es la limpieza del templo de un hombre. Esto no es un evento mortal. Lo que va a ver aquí es algo supernatural que viene con poder divino. Piensen esto. El Señor Jesús va a entrar en el lugar, en el templo, y le voy a mostrar en algún momento que es 25,000 personas allí y que están haciendo negocios. Y cuando con un látigo en la mano que viene allí, con el tiempo, cuando Él lo hizo, el tiempo, ya el lugar estaba vacío. Esto es un milagro de juicio en la nación de Israel por su vida pecaminosa y confiando en sí mismo, porque habían tomado la casa del Señor y la habían convertido en un lugar para hacer dinero para ellos mismos. Así que hay muchas lecciones que hay que aprender aquí en Cornerstone cuando venimos a pasajes como este, y estuve pensando mucho acerca de cómo nos podemos beneficiar más de este pasaje. Así que necesitamos recordar que este principio, cuando conducimos en este texto, Dios está bien preocupado de lo que la gente está haciendo en la casa de Dios. Y la casa de Dios en estos días, en nuestra iglesia, es donde se reúne la gente de Dios, y Él está bien preocupado cómo lo adoramos en la casa de Dios. Él está preocupado de cómo lo tratamos, y Jesús está preocupado de cómo tratamos al Padre. Chris leyó el pasaje de Jeremías 2 y vio cómo Dios estaba obstinado con la nación de Israel cuando esta nación había abandonado el ministerio de Dios en la casa de Dios. Toda la revocación que hizo es principalmente en el templo. Lo ve en Isaías 66. Isaías se muestra y lo revoca por el Señor y le dice: mire, la nación de Israel, usted está haciendo sacrificio a mí, usted está haciendo, pero lo que usted trae a mí, la nación de Israel, es algo que no me valora. Es como oscuridad. Cuando tú vienes al templo, usted me ofende cuando vienes a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque son corazones hipócritas que vienen a adorar y pensando que están adorando a Dios, pero lo están haciendo con un corazón de hipócrita. Cuando recuerdan en Amós 5:23 hay un comentario, mire lo que dice: a la gente que viene a cantar en el templo. Apartad de mí del ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. No voy a escuchar. Nosotros a menudo pensamos que cuando viene al templo y con adoración, que Dios está obligado. Dios dice: si su corazón está lleno de hipocresía, si estás abusando del templo, si estás viniendo para adorarme con un corazón humilde y tomar la ventaja de mi pueblo, cállate, no quiero escucharte cantar. Dios es repulsivo si no tratan bien su casa. Y este pasaje es lo que está pasando cuando los hipócritas apóstatas, el Israel apóstata ha buscado un lugar que era de adoración santa para hacerlo un lugar para hacer dinero. Así que, ¿qué podemos aprender aquí, amados? Tenemos que tener cuidado cómo adoramos en la casa de nuestro Dios. Así que por nuestro bosquejo esta mañana, estos son los puntos para esa casa. Tenemos la ocasión, la indignación y el resultado. La ocasión, la indignación y el resultado. Y por el tiempo, cuando estemos terminando esto, pienso que vamos a tener gran aplicación, así que vamos a considerar primero la ocasión. La ocasión cuando Jesús vino y encontró la casa de su Padre llena vamos a verlo en el verso 12. La Pascua de los judíos fue a Capernaum en el verso 12. Sí, su madre, su hermano y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Se recuerda que terminamos Cananea, Galilea, que es la parte baja del país, y está viajando como 16 millas a distancia, y ahora de Capernaum de Galilea, si recuerda, es donde Juan Bautista bautizaba, y él vino se convirtió públicamente como Jesús el Mesías, y en la boda
tornó el agua en vino, si recuerdan. Ahora está haciendo la transición y va a viajar a cerca de 40 millas. Y mire lo que dice aquí, él fue a Jerusalén. Significa que dejó la parte baja del country y fue a la parte alta. Véalo allí en el verso 13. Es acerca de 40 millas de camino. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y no se pierda el propósito aquí. La intención allí que fue a la Pascua en Jerusalén. Aquí que algunos de ustedes ven el pasaje y saben que el siguiente verso, que Jesús es limpiando el templo, purificando el templo, y es correcto, pero no trate de armonizar esto con Mateo, Marcos y Lucas. Ese es otro, limpieza, purificación del templo al final. Esta es una al principio de su ministerio. Así que él está lanzando su ministerio. Hay dos limpiezas, la purificación, la limpieza al principio de su ministerio y la última que la relatan Marcos, Lucas y Mateo. Así que hay muchas diferencias allí que no se pueden armonizar. Así que aquí tenemos a Jesús en el principio de su ministerio y está viajando a la Pascua. Y quiero que piensen esto en un momento. Ese no es Jesús, no es el primer Pascua de Jesús. La ley de Moisés decía que los pequeños, cuando ellos estaban alrededor de 12 años, tienen que ir a la Pascua todo año. Lucas 2 dice, en el 41 su padre se acostumbraba a Jerusalén todos los años, y cuando él convirtió en 12, él fue a ellos de acuerdo a las costumbres. Así que no vemos a Jesús que está llegando a Jerusalén por primera vez a venir a un Passover. De hecho, deberíamos estar pensando que año tras año, probablemente por 18 años, él estaba mostrándose, esperando para el momento cuando él iba a hacer público su ministerio y iba a exponer todo eso. Jesús estaba viendo esa hipocresía, esa negligencia, abandonando la verdad, abandonando a arrogantes hombres que no tenían temor de Dios y que estaban abusando de la Pascua. Y probablemente por 18 años él estaba viendo, pero ahora cuando él vino, es tiempo para su gloria, para ser conocida, para que el Mesías se muestre en el Pascua. Así que va a ser una visita diferente para esa Pascua. Así que vamos a hablar un momento por la Pascua. Porque la Pascua es un evento maravilloso. Si estudia la historia de Israel en Éxodo, es un evento cuando la nación de Israel, cuando va a Jerusalén y él viajó por todo. Y cuando él fue para allí para hacer sacrificios de sangre, como un recordatorio que lo que pasó en el relato de Éxodo, cuando él pasó el juicio y ellos tenían sangre en las puertas de sus casas, pero mató a todas aquellas casas que no tenían, que eran de los egipcios. Así que es un recuerdo que la sangre es el perdón de pecados, es la remisión del pecado y que tiene que ser derramada para ser cubiertos, para que no seamos juzgados por nuestros pecados. Y sabe que es lo maravilloso aquí, que probablemente Jerusalén podría tener 500,000 personas viviendo allí en el Passover. Ellos podrían tener 2 millones de personas que se muestran allí para este evento. Así que iba a ser un pueblo bien ocupado en esos días. Y Josifas, que es un historiador, él nos dice que cuando ellos venían a hacer sacrificio, que todas las familias traían sacrificios para el Señor, que eran 250,000 animales que se mataban en esos días, así que era un evento bien sangriento. Y viene como un recordatorio que la sangre tiene que ser derramada por la perdón de pecados y que ellos venían a ver la fidelidad de Dios, pero desafortunadamente la nación de Israel se había convertido en una apóstata. Y si lo que usted va a ver aquí, que ellos abusaron el precioso reunión de la Pascua y le convirtieron en algo que podrían hacer negocio de ello, de los sacrificios que van a ver allí en un momento, haciendo dinero de la gente de que no era precavida. Y el corazón de esto, que ellos están haciendo dinero del trabajo del Señor de una manera pecaminosa y manipuladora. Si usted quiere tenerse un cuadro de esto en su mente, lo va a aplicar más del texto. Pero hay muchos paralelos de esta Israel apóstata y el catolicismo. Si piensa en el catolicismo, dice que tiene la idea que paga esto y saca esto a algunas personas del infierno. Hace unos años fui con mi esposa al Vaticano
y fuimos un tour allí y no encontramos ninguna Biblia en eso, pero sí lo que podía encontrar y quedé impactado es le ofrecían la oportunidad del siguiente año para caminar por una pared que que había estado allí por alrededor de 50 años, de ellos lo que dijeron, y ellos iban a tumbar esa pared y por $10,000 yo podría caminar por esa pared el siguiente año por la remisión de mis pecados, haciendo dinero de lo que ellos llamaban la casa del Señor. Es ofensivo al Señor. Esto es lo que el Señor se encontró allí en la Israel apóstata. Y quiero que vean este abuso de adoración abusiva que está aquí. Vea el verso 14. Y encontraron en el templo aquellos que vendían bueyes o palomas y ovejas y a los que cambiaban dinero asentados en sus mesas. Usted se pregunta ¿por qué lo que está diciendo aquí de vendiendo y haciendo dinero y recursos? Y usted tiene ovejas y tienes bueyes y tiene palomas. ¿Qué es lo que está Jesús pasando por allí? Esto lo leímos en la historia que Ananías, cuando llegamos al libro de Hechos, era un sacerdote que en todo el Sadrenín, de todo el sistema de la falsa religión que estaba detrás de la ejecución de Jesús, él se llamó eso que la Pascua, que el bazar de Ananías lo llamaban, es decir, que ellos tenían como franquicia para hacer dinero y tener esquema para la venta de animales. ¿Qué significa eso? Bueno, usted puede venir muy lejos y usted puede traer esos animales, pero ellos tenían, en lugar de ellos les decían que sus animales eran insuficientes, así que los despreciaban para que compraran los de ellos. Y eso hacían mucho dinero de eso. ¿Y sabe por qué? Eso ellos extorsión. Ellos estaban poniendo muchos impuestos para eso y adicionalmente si usted va a comprar sus animales no lo puede comprar con su propia moneda, tiene que comprarlo con la moneda de Roma, el equivalente a la moneda de Roma. ¿Y qué pasa? Usted tiene que tomar su propio dinero y allí hay cambiadores de dinero y ellos cambian tu dinero con un impuesto alto, 12.5%. Entonces usted va a tomar impuestos sobre eso. Lo sabemos por la historia. Cada vez que usted quiere convertir tu moneda a la moneda romana, si usted ve venir al pasajero y sabía que era corrupto y sabía que era todo tipo estaban diciendo de engaños, que había una industria total, que estaba allí una mafia, él va a decir, no va a traer animales, voy a comprarle los animales a ellos. Es como usted va a un parque y no dice, voy a comprar la comida allá y me van a cobrar por eso, así que lo vamos a hacer así. Así que ellos lo hacían de esa manera, pero ellos sabían que era corrupción, que ellos sabían que no eran hombres temerosos de Dios y ellos saben que voy a comprarlo de ustedes. Y habían aquellos que sospechaban y no querían viajar con sus animales, con sus bueyes y sus ovejas y otros sacrificios. Así que ellos esperaban llegar allá y comprarlos. Pero entonces allí era una gran oportunidad para hacer dinero. Y si vemos allí, yo entiendo eso. Lo de las huellas y las ovejas, pero ¿qué tal lo de las palomas? ¿Por qué ellos estaban vendiendo las palomas? Bueno, si sabe el Antiguo Testamento, Levíticos 5:7 dice que a cualquiera que no pueda comprar un sacrificio, puede comprar 2 palomas o un pegan y traerlo al corazón por el perdón de los pecados, una por el pecado y el otro por el holocausto. Así que los pobres y los que no podían pagar por una oveja una oveja, podía comprar una paloma o unos pichones. Y así que vamos a ver en un momento que Jesús específicamente revoca a aquellos que están en la mesa de las palomas. Así que hay cuando tú tomas, se aprovecha de los más pobres y Jesús lo revoca absolutamente. Si lo ve en el verso 16, le dice, quita estas cosas deja de usarme la casa de mi padre como una casa en el comercio. Así que tiene taxis, tiene manipulación, tiene engaño, tiene toda esta industria que está alrededor para que toma ventaja de la gente, para que tomar ventaja de la Pascua, pero eso no es el gran hecho de Jesús. Y de hecho lo que podemos hacer, que lo que ellos estaban haciendo afuera de la casa de Jesús hubiese estado ok con eso. Él hubiese estado ofendido, pero no vamos a ver lo que vamos a ver ahorita. No, Jesús no está solo preocupado de la tienda de ladrones que hay aquí, de la cueva de ladrones,
si estuvieran afuera. Lo que él está más preocupado no está preocupado que ellos están vendiendo de estas cosas o con manipulación o con pecado. Él está preocupado que ellos están haciendo esto dentro de la casa del Padre. Vea el verso 16. Este es el corazón del pasaje, recuerden. Y él dijo, quita esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. El problema aquí no es lo que estaban haciendo, sino la ubicación de lo que estaban haciendo. Piensen en esto. Esto es lo más importante, la cosa más importante del pasaje. En el templo de Jerusalén, en el templo de la casa de Dios, hay 4 cortes. Habían 4 cortes y en esas 4 cortes la del frente era la de los gentiles. Más cerca que llegabas al templo y más adentro era más restringido y era más santo y más puro ibas a llegar donde el lugar donde solo el sacerdote podía entrar. Así que tenía sentido que el corte de los gentiles es el lugar donde ellos estaban vendiendo estos bueyes y estas ovejas y estos palomas y estaban los cambiadores de dinero. Pero puede pensar en eso en su mente del templo y puede pensar que es como este tamaño. Escuchen, el tamaño del templo en sí mismo para darle una matemática, es alrededor de 36 acres, como 35 estadios juntos. El área del frente del templo tiene una que era la corte de los gentiles donde el negocio se estaba dando. En ese lugar puede tener 75,000 personas entrar allí y en esa corte de los gentiles podrían haber 25,000 personas. Imagínense el Señor Jesús caminando por allí y ver esta locación masiva llena de vendedores y cambiadores de dinero y viéndolos allí, observándolos y sabiendo y este es el punto más importante, que la corte de los gentiles no debería ser un lugar, sino un lugar silencioso de oración. La corte de los gentiles debería estar dedicado para que los gentiles, aquellos que no, para que cantaran al Señor, para que puedan enseñarse, puedan orar calladamente y adorar al Señor. Debería ser un lugar de oración calla. Se ha habido un lugar de sesión de negocios. Lo que ofendió a Jesús es que el lugar que fue diseñado para la preciosa adoración del Padre, incluso los gentiles con un corazón regenerado, se había convertido en un lugar lleno de ruido agresivo, de cambiadores de dinero, diferentes cafés de negocio y engaño en una locación que la gente debería estar orando calladamente, silenciosamente. Isaías 56, si lo quiere ver allí y lo ve en el templo allí, para la locación del templo. Así que piensen en esto. Jesús, como lo mencioné, que caminó allí y entró a esa locación y cuando vio que su Señor lo había enseñado para oración y adoración, alabanza, estudiar las Escrituras, cantarle al Señor, y lo que él encontró es que estaban los que estaban cambiando dinero y con ese ruido y que haciendo negocios, las ovejas sangrando y el sonido de los animales, y ellos que estaban, eso era como si le hubiesen gritado en la cara al Señor: ¿qué están haciendo en mi casa? Haciendo esto en la casa de mi Padre. Esto es un lugar para adoración. Se encuentra esto. Esta es la ocasión que encontramos a Jesús antes de la indignación. Ahora vamos a ver la indignación. Esa es la ocasión. Ahora vamos a ver la indignación. Ve el verso 15. Y esa es la indignación. Y cuando él caminó allí y vio todo eso, un lugar silencioso para una oración, ahora de venta, uno para honrar a Dios, había un lugar para manipular y tomar ventaja de la gente en la casa de su padre. Así que en el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, y no se pierda esto, a todos afuera del templo. No se pierdan eso. Toda la gente, todos los animales, todos los cambiadores, todos los vendedores de bueyes. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué arma usó él para sacar a esa gente de allí, 25,000 personas aproximadamente de este lugar? Piensen esto, la corte de los judíos, que sería como 15 estadios de fútbol juntos, con 25,000 personas posiblemente allí, animales y en una industria dentro de ella de animales y bueyes. Y Jesús, con solamente
un látigo que puso junto dejó el lugar vacío. Así que como cuando se prende la luz y las cucarachas están allí y salen corriendo. Mire su arma. Él hizo un látigo. Él probablemente por la locación donde ellos están en los bueyes y las ovejas, y él tomó una de esas cuerdas y creó un látigo para que hicieran. Él hizo este mismo látigo. Imagínese el Hijo de Dios, el Mesías, tomando este látigo, preparándolo para develar el poder y para vaciar el país. Y esto es un punto importante. Esto no es el juicio del corte. Qué moral que con un látigo y que pueda vaciar ese lugar con tanta gente, todo este ruido, y él lo pueda hacer solo con el látigo en su mano. Lo que usted se está encontrando aquí es con un milagro. Lo que pasó en este momento es que esta gente se encontró con la verdad del juicio del poder de Dios. Ningún humano puede venir y vaciar un lugar con un simple látigo. Así que Jesús mostró su poder divino y la gente se salió corriendo. Y podemos asumir que habían soldados allí que tenían la supervisión de esto. Esto es un gran comercio para los romanos. Así que si usted tiene los cambiadores de dinero, así que soldadores viendo allí, supervisando. Y si no estaban dentro, sabemos por los otros evangelios que ellos estaban alrededor del templo, no dentro. Pero el tiempo que Jesús con sus discípulos, así que ninguna persona, y él dejó el lugar silencioso como debería ser para adorar al Señor. Y note, y dice exactamente lo que dice en el verso 16. Y le dijo a los que ellos vendían palomas, le dice: quita esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Si imagínense eso, estos lugares temblando, viéndolo a él en los ojos del Hijo de Dios, y viendo la eternidad, y viendo que una indignación, la ausencia del temor de Dios, y viéndolo a Dios, el Hijo de Dios. Y usted debe creer que ellos salieron corriendo, que viendo la escena que ellos tomaron sus cosas y huyeron. Y vea el verso 15, y para hacer una declaración de la corrupción, él dice, y él puso ese dinero y tumbó las tablas, las mesas, porque eran unos hipócritas. No se pierda lo que vamos a ver aquí. Vamos a encontrarnos aquí lo que Juan 1:14 dijo: y el verbo se convirtió en carne y el tabernáculo vivió en nosotros y vimos su gloria. Esto es un ejemplo de la pureza y de la divinidad de la gloria. Eso es un milagro. Ningún mortal puede dejar un lugar vacío que de un tamaño de 2 estadios con 25,000 personas, y literalmente no dice que ni que él sudó. Eso fue en un momento. Él reveló poder divino y compuso en su mente, y les entró temor a todos ellos y salieron, se fueron. Y amo pensar en eso, que Jesús estuvo allí con sus discípulos y el lugar que estaba full lleno de negocios y bulla, y que salieron corriendo, y animales por aquí, el dinero en el piso, y el Hijo de Dios estando allí, toda la gloria. Los discípulos vieron, y ahora el lugar de su Padre es un lugar de adoración. Me gusta lo que John MacArthur dice esto. Él dice: esto es un milagro asombroso, y yo lo diría con él también. Estoy de acuerdo totalmente con él. Él no me consultó en esta vista, pero ni tampoco me llamó esta semana. Esto es lo que él dice, John MacArthur, acerca de esto. Él solo un hombre en la Pascua, tal vez reconocido como un Galileo por la forma en que se vistió. Ponga algunas cuerdas pequeñas y hace un pequeño látigo, y luego él desata el poder milagroso. No hay explicación humana por lo que sucedió. El milagro está en estas palabras: y los expulsó a todos del templo. Una vez más les recuerdo cuán subestimados son los milagros de la Escritura. No hay relámpagos, no hay truenos, no hay fantasía angelical, no hay trompetas sonando. Simplemente los expulsó a todos. Solo un acto de poder imaginable. Final de la cita. Impresionante. Esto fue una notificación de que el Mesías había llegado a Jerusalén. Se recuerda
El milagro fue en una pequeña boda de 2,000 people. Aquí hay más de 2 millones de personas y ellos sabían que el Señor, el Hijo de Dios, estaba aquí. Independientemente que no haya respondido, esto es un momento cuando un lugar quedó vacío solamente con un látigo en su mano. Es increíble. Así que hay muchas vistas en la historia de la vista que usa este pasaje para ir a corazón, para dividir people, para lastimar, y los cruceros lo han visto. Y cuando Jesús viene y limpia, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien fue herido aquí? No hay ninguna indicación que ni siquiera dañaron a los animales, así que ellos corrieron en los animales. Los hombres con los palomas, ellos podrían tenerlos, y que ellos dejaron que los palomas se fueran hacia el aire. Los animales, no vemos que hayan sido dañados los animales, ninguna persona. Esto no fue algo de hacerle daño a la persona. Esto es acerca de hacer una declaración. No te metas con la casa de mi padre, un lugar de adoración. No era para dañar a nadie. De hecho, esto fue un acto puroso de ira y de enojo, pero bajo absoluto control. De hecho, lo sabemos. Vamos a regresar al texto. Sus discípulos vinieron, el verso 17, véanlo allí, dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Amo esta línea porque los discípulos recordaron, la idea es esto, Jesús, aquí está Jesús, con un látigo en su mano, dejando el templo vacío. Sus discípulos estaban ahí con él porque ellos venían con él del Pascua, como lo vemos del pasaje anterior. Y ellos están viendo allí, y es como que el Espíritu de Dios colectivamente les recordó la Escritura. Como el Espíritu Santo, Él nos trae la Escritura a la mente para recordarnos. Así que los discípulos aquí recordaron Salmos 69:9, y como ellos se... Amados, ¿sabe qué es esto? Esto fue una señal que este es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Y ellos recordaron lo que decía el Salmo 69:9. El celo de tu casa, por tu casa me consume. Eso es una canción de Levítico. Cuando David, estaba irado por el trato que le estaban dando por el trabajo del templo. Así que, cuando lo aplicamos aquí, que la razón y el motivo por la cual Jesús limpió, no era porque estaba fuera de control de ira o de indignación, sino que fue un celoso puro y era una ira milagrosa, y para limpiarlo allí de los hipócritas de la casa de su padre. Mire lo que dice allí, el celo. Esta palabra a veces es difícil traducir. Seal es una palabra que es una profunda devoción de la causa. Hay un celo fervoroso. Pero la palabra en el griego, lo que más conviene es ser celoso. Así que pensemos en celoso. ¿Qué significa? Que un Dios, Jesús, era celoso por la gloria de su Padre. Un celo por la casa de su Padre en lugar de adoración, y que lo sacó una ira justa y que resultó en que limpiara el templo. Él estaba celoso y lleno de ira por lo que estaban haciendo allí. Así que les voy a decir a ustedes también, si hay algo justo en ustedes, que cuando usted ve el abuso de la gente de Dios, que la enseñanza de falsos, el Señor, lo que Isaías dice, que al ver las cosas buenas y malas, el evangelio de la prosperidad, aquellos falsos enseñadores manipulando a la gente que está detrás de este púlpito y comprometiendo la palabra de Dios, y que usted ve grandes pantallas en la ciudad y que hacen mucho dinero de gente que no es precavida. Es algo dentro de ti que te entra como un celo, y eso es una señal de madurez espiritual. Es una vida cristiana semejante a Cristo, viendo que la casa de Dios no está pura. No queremos nadie se meta con la casa de nuestro Padre. Yo he pensado eso esta semana, hombre, y hay mucho aquello que se llama la casa, la iglesia hoy se puede llamar como la casa del Padre, donde toda su gente se reúne. Si Jesús viviera, Él vendría con un látigo y levantaría todas esas ofertas y quitando todos esos púlpitos y quitando todas esas, y lo hubiese notificado a toda la gente que se estaban usando mal la casa de su Padre. Una de las historias más favoritas de la historia de la iglesia viene de John Calvino. Si ustedes saben, John Calvino, la historia, era un defensor de la palabra de Dios.
en Ginebra cuando estaba allá ellos de los libertarios, y los libertarios eran vulgados, eran no temerosos de Dios, vulgares, y ellos venían con un sistema de allí político, y ellos decidieron venir a la casa a la iglesia de Calvino, y ellos querían tomar comunión. Así que ellos le escribieron una carta a los oficiales en Ginebra apelando que ellos podrían comer dominio en la iglesia donde Calvino era pastor, y él recibió y él respondió, y él respondió la carta con esto, dice: hay mucha, lo tomé, que profanar el lugar santo de la cena del Señor, mi ministerio, y si no puedo sufrir por Cristo, prefiero morir 100 veces que sujetar la casa de Dios a casa tan impía. Así que él no tuvo temor de esos hombres que no estaban arrepentidos para venir. Así que es así como se cuida de la casa de los padres. Así que estos hombres se mostraron y ellos venían y ellos demandaban que, como vemos la historia, que ellos querían tomar comunión, y cuando él estaba allí predicando y los testigos viendo, y cuando ellos venían a predicar y cuando van a servir la mesa y ellos vienen a la mesa con espadas en manos demandando que Calvino les permitiera la comunión. Y Calvino tomando la casa y tornándola de ellos, y mira lo que les dijo a esos hombres. Calvino arrojó sus brazos alrededor de los vasos sacramentos. Estas manos serán quemadas. Estas abrazos, mi vida puedes tomar, mi sangre es tuya, puedes derramarla, pero nunca me obligarás a dar cosas santas a los profanos y deshonrar la mesa de mi Dios. Final de la cita. Eso es lo que un celo del Señor por la casa del Señor. Eso es lo que tenemos, proteger la casa de Dios. Ellos no querían ni que siquiera tomaran la comunión, pues hasta que no se arrepintieran de sus pecados, amados. Eso debe ser saludable nosotros si tenemos ese celo por la casa de Dios y protegerla. Y déjame decir alguna cosa que vino y terminamos el resto de la línea. ¿No estarían de acuerdo conmigo? Déjame decirles. Lo que me duele es que cada tipo de elección que tenemos, cada vez que tenemos elecciones que vienen estos pastores y estos hombres que vienen y están muy preocupados de la Casa Blanca, quién es el que va a estar en la Casa Blanca, quién va a ser presente, y ellos usan este santo púlpito para promover esas personas y venir en el internet, en las noticias y hablando acerca de política y todo eso, y yo veo a esos hombres y los leo y yo digo y yo pienso: usted está preocupado acerca de la Casa Blanca, yo también, pero deberíamos, en estos 4 años, deberíamos estar preocupados en la casa de nuestro Padre. Falsos, deberíamos llamarlos aquellos que están rechazando la doctrina de ahí, enseñando doctrina de demonio, y ponerlo de sus candidatos. Si nos preocupamos más de la Casa Blanca que de la casa de nuestro Padre, entonces estamos adorando a América y no a Dios. Esa es la ocasión y la indignidad. Ahora vamos a ver el resultado. Vea el texto. El resultado. En el resultado vemos aquí al final del pasaje, el verso 18 en el siguiente. Vamos a ver tres resultados aquí: el judío y los discípulos en el 22 y el muchos en el 23 al 25. No quiero que se pierdan. 3 grupos se muestran aquí como resultado. Después de este milagro tienen los líderes de judíos, tienen los discípulos y luego tienen los restos. Así que vamos a ver esto rápidamente. Los líderes judíos, vea el verso 18 al 21. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ¿ya qué es eso, estas cosas? ¿Qué es? Esos son como los oficiales del gran rango allá. Y le dijo a ellos: ¿qué señales nos muestras y qué autoridad para hacer estas cosas? Y decir, y vas a venir y tumbar todo y vas a correr todo el mundo. No sé, usted debe ser un profeta o algo. Tienes que mostrar la autoridad con la que lo hace. Y me gusta la pregunta: ¿qué autoridad tú tienes? Y eso le dijo: yo tengo la autoridad. Yo creé ellos. Yo creé los pulmones que ustedes les permite respirar. Y él le dijo: yo les voy a decir, y les voy a decir con qué autoridad lo hago. Y le dice:
destruir ese templo en 3 días y lo voy a levantar en 3 días. ¿Qué autoridad? Yo puedo romper esto y levantarlo, pero lo estoy develando, le estoy develando un lenguaje de revelación. Y ve al punto Y en el 19. Destruye este templo, aplegando su cuerpo y en 3 días lo levantaré. Y Dios no lo levantó, pero Él se levantó de su tumba. Yo voy a levantar mi propio cuerpo. El poder del Todopoderoso. El verso 20 dice, entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Verso 21, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó lo de los muertos, Juan dándonos un background, los discípulos recordaron que él había hecho y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Así que vamos a pararnos allí un momento. El primer resultado que vemos aquí es que los líderes judíos, ellos hicieron preguntas antes de ir. Los judíos hicieron preguntas y se fueron. Ahora vamos a seguir el segundo resultado de los discípulos. Vamos a ver el 22. Los líderes judíos, ellos preguntaron y se fueron. Usted no quiere ser como ellos, quieren ser como los discípulos. Noten el verso 22. El verso 22. El verso 22. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y vea esta línea aquí, y ellos creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había hablado. Así que Juan nos está viendo hacia atrás, Juan en su tiempo, muchos años después, y está hablando de los discípulos veieron que era el Mesías, pero años atrás, cuando ellos vieron que había resucitado, ellos captaron eso. Todo lo que los Antiguos Testamentos, que ellos creyeron las escrituras y que las palabras que Jesús había hablado, todo lo que había escrito, había hablado del Mesías, que hablaba del Mesías, incluyendo su resurrección. Así que los discípulos es un cuadro de aquellos, de que todos los que tengan esa información acerca del Mesías y que ellos aprendiendo más con el tiempo, ellos iban creyendo. Y yo quiero que noten algo aquí. Esa palabra allí de creer es pestudo, que es la misma de fe. Y es importante porque en el próximo verso va a haber gente que creen, pero su fe no es genuina. Así que él no está dando importante. Tenemos los judíos que hicieron preguntas y se fueron. Tiene los discípulos, noten, que creyeron las escrituras. Nosotros, amados, nosotros queremos ser como estos discípulos porque el siguiente grupo, ellos creyeron, pero Jesús no lo creyó en ellos. Ellos respondieron a Jesús a lo creyendo, pero Jesús lo rechazó, sí. Porque eso lo hablamos más un poquito en un momento. Aquí noten, los discípulos creyeron las escrituras y lo siguieron. Y en más que ellos siguieron Cristo y más claridad que tenían de Cristo, de quién Él era, ese es el grupo 2. Así que tenemos dos resultados. Primero, que los líderes preguntaron y se fueron. Lo segundo, los discípulos que creyeron y ahora vamos al tercero, los muchos. Ven en el verso 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de los Pascuas, aquí ya es al terminal del pasaje, muchos creyeron en su nombre. Y note allí, si alguna se ha preguntado si eso era un milagro, aquí está la razón para el sumario de que es una señal. Ver las señales que hacía, pero que incluía la purificación del templo. Pero note aquí algo más que hay, al final del verso 23. Y yo sé que están preguntando, pero es el mismo lenguaje que de los lenguajes. Dice, pero muchos por su parte confiaban en ellos. Y noten por qué creían, porque creían en sus señales. Tenga eso en su mente. Para creer aquí es la misma palabra pasteo. Es la única palabra que tenemos para fe. Pero para impacto, para esta gente, mire lo que Jesús dice acerca de ellos en respuesta a su creencia. Vean el 24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos. Y vea la palabra aquí de confiar, es la misma, pestuo. La puede traducir de diferentes maneras. Ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos porque Él sabía que su creencia era falsa. No era genuina, y el imperfecto aquí lo hace ver más claro. Nosotros creemos en ti, nosotros queremos seguirte, pero Jesús, sabiéndose el corazón de los hombres, le dijo, yo no creo en ustedes porque yo no creo que ustedes estén limpios. Así que tenemos algunas ideas a veces que alguien hace una respuesta emocional y camina aquí y hace oraciones y alaba y que un sermón lo y que él oró y que Jesús está obligado a responderle. Pero mire, usted puede tener gente apasionada que viendo milagros, que ellos eran fanáticos de Jesús, pero no eran seguidores. Ellos eran profesores, pero eran
pretendían. Jesús dijo, Él le dijo, ¿por qué tenían que confiar en Él? Vean el texto, ustedes creen en mí, pero yo conozco que ustedes son falsos. Vea el verso 24. Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Mire lo que dice, porque nadie puede decir así lo que hay en el corazón. Él ve los corazones, Él es el Dios hombre. Él ve cada motivo, Él ve cada señal, cada cosa en el rostro del templo. Él ve a través de Él, dice, tú eres falso. Piensen esto. Jesús y los discípulos estaban sentados allí y ellos estaban pensando, nosotros creemos. Y nosotros sabemos que esto es falso. Y ellos creen, pero ellos fallan. ¿Cuál es la diferencia en la creencia de entre uno y los otros? Algunos de Jesús, los otros, unos confiaron en Él y los otros no. Jesús conoce el corazón, Él conoce que sabía que era falso y sabía lo que estaba en ellos. ¿Y por qué no confiaron en ellos? Y la clave, ¿por qué no confía en ellos? Está allí en el pasaje. Él dice que ellos creyeron en ellos en el verso 23. Observando su señal, viendo sus señales, ellos viven llenos de emoción y de ver la purificación y ver los milagros y dijeron, este hombre es grande, vamos a seguirlo, pero no era una verdadera creencia. Ellos querían al Jesús por sus milagros, el Jesús por la comida que le iba a destruir, por la gran cosa que hacía, que sea como un Mesías político, pero ellos no querían algo más, que ellos no lo querían como Salvador y Señor. Ellos no querían responderse del pecado y poner la fe en Él. Ellos querían la corona sin la cruz. No querían someterse, tener la libertad sin arrepentirse de los pecados y poner la fe en ellos. El texto dice aquí, muchos dice aquí, muchos, no dice unos pocos, no dice un par, no uno o dos, dice, Él tiene aquí una multitud. Y lo que todos iban allí por la razón incorrecta. La diferencia de los discípulos y estos hombres es que los discípulos se arrepintieron de su pecado, se contrajeron y querían a Cristo por lo que Cristo lo querían para su gloria, por su honor, para seguirlo, para que seas el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguirlo a Él porque creían que era el Hijo de Dios y ellos se voltearon del pecado y pusieron su fe en Cristo. Ellos siempre solo creían a Cristo por sus señales. Así que hay gente en todo el tiempo, en todas las iglesias hay gente así, que hacen una decisión, hacen una oración y terminan allí todo lleno de emociones y cantan y les gusta venir y las cosas grandes de los grandes eventos de las emociones llenos de emociones, pero nunca se arrepienten de sus pecados, se inclinan ante el Señor de gloria, se arrepienten de su vida impía y poner la fe en Cristo, que es la única esperanza para perdón de pecados. En lugar de eso, ellos se atraen a Jesucristo para su beneficio. Vamos a tomar a un Cristo para no sentirme culpable, voy a tomar un poquito de Cristo porque no quiero ir al infierno, pero no lo están siguiendo como Salvador y Señor. Jesús le dice a la gente como esa, yo no voy a confiar en usted porque usted no es legítimo. ¿Cuál es nuestra comida para llevar con estos? Tenemos 3 grupos. Los líderes cuestionaron y se fueron. Los discípulos creyeron y lo siguieron. Así que pongan su fe. Si usted crea frescamente y maravíllese estos milagros. Si usted no conoce a Cristo, recuerde esto, Él vino con un látigo en la mano y limpió el templo, y cuando Rabbi va a venir con una espada y con ropa llena de sangre y va a venir como un hombre de guerra. Arrepiente de tu pecado antes de que venga con esa espada. Responde cuando solo tiene un látigo y lo pone en el piso y abre su mano y dice, soy el Mesías, y Él viene todo el que cree en Él y que se arrepiente de su pecado y pone la fe en Él, confiando en Él. Así que, ¿cuál es nuestra comida para llevar? Sé los discípulos, cree y síguelo. Así que vamos a orar. Señor, estamos maravillados y queremos ser como los discípulos que te siguen. No queremos ser falsos Señor, estamos agradecidos por la ternura de esta mañana, que la purificación del templo, que tú eres el Mesías, y Señor, que aquí que no te conocen, que eres el tipo de personas que son religiosos, Señor, que si ellos se van a encontrar, ellos saben que profesan tu nombre, ellos saben que ellos atienden a iglesias, que van y escuchan los servicios y regresan a su vida normal, Señor.
Oro, Señor, que tú los impactes, vean lo ofensivo que es para ellos, que lo ofensivo que hay para la casa del Padre sin un verdadero creencia, Señor, que se arrepiente y que venga esos días que verdaderos adoradores se adoran contigo y que tu honor sea y que saben de tu misericordia y tu compasión, Señor, el mismo Jesús que limpió el templo, es alguno que dice, vengan a mí todos los que tengan cargados y les daré el ánimo. Señor, si hay aquí alguien que ponga tu confianza en Jesús y se arrepiente de su de falsos creyentes y sean salvos, Señor, aquellos que te amamos, nos maravillamos con estos pasajes. En tu nombre oramos. Amén.